tardes. Estamos en la conferencia de clausura de este primer congreso sobre innovación en la docencia de ciencias sociales y jurídicas. Contamos con la presencia del profesor Pablo Antonio Fernández Sánchez, un profesor ya con una grandísima y dilatada experiencia. Cuenta con 6 sexenios de investigación, lo máximo que se puede lograr, los máximos quinquenios de docencia y también con más de 15 tesis doctorales dirigidas. Claro, esperamos que nos cuente, le vamos a hacer varias preguntas también, lo que puede aportar de experiencia docente para los jóvenes que están empezando esta carrera académica y docente. Y hay varias cuestiones que sí quisiera resaltar de su currículum y que también tienen un impacto en la docencia. Él ha realizado pues una también dilatada experiencia profesional práctica. Ha podido lo que hoy día se viene a denominar la transferencia de conocimiento, ¿no? Pues eso también es algo que tiene su repercusión en la docencia. Y bueno, vamos a ver si el profesor también Pablo Antonio Fernández Sánchez nos ilustra al respecto. Él ha trabajado en Naciones Unidas en Belice. Ha colaborado en varias misiones en Palestina, en el Sáhara, en el Consejo de Europa, en Túnez, y eso pues lo va a transmitir en su investigación. De hecho tiene un proyecto que es el Derecho Internacional en vivo y en directo. Esperemos que nos cuente al respecto. También otra cuestión importante hoy día en la universidad es la cuestión de la internacionalización. El que haya una docencia que se transmita a lo largo de todo el mundo y en diversos escenarios con diversas universidades. Él es también el presidente de una institución académica que agrupa a profesionales del derecho internacional en el ámbito iberoamericano, como es el Instituto Hispano-Luso Americano y Filipino de Derecho Internacional. Ello también pues tiene su repercusión en la docencia. Vamos a ver qué nos puede ilustrar el profesor Pablo Antonio Fernández Sánchez al respecto. El eje de este primer congreso, como sabemos, es el impacto de la investigación en la docencia, porque son dos cosas que parecen que a veces se diferencian, pero no tiene que ser así, ¿no? Cómo la docencia bebe de la investigación. Bueno, quizás no hay otro investigador en el panorama universitario español que nos pueda ilustrar mejor sobre este tema, clausurando pues de esta manera este primer congreso. Profesor Pablo Antonio Fernández, vamos a ir haciéndole algunas preguntas. La primera, ¿qué hace bueno a un profesor universitario? ¿Cuáles son sus competencias principales? Bueno, en primer lugar, la vocación. Si no hay vocación, no hay profesor universitario. Y con perdón, la investigación. Si no se investiga, no se es un buen docente universitario. Porque la gran diferencia entre una universidad y una academia o una universidad y una escuela es precisamente que el profesor universitario tiene que transmitir los conocimientos que ha investigado. Y esa es la gran diferencia. Y es lo que hace bueno a un profesor universitario. Otra pregunta importante, sin duda, es ¿cómo se puede aprender didáctica? Didáctica como cualquiera otra de los grandes saberes del conocimiento. Solo hay 3 maneras de adquisición de conocimiento. Una es leyendo, otra es viviendo y otra es experimentando. Pues esas 3 maneras es como se aprende didáctica también. Un profesor puede leer la teoría, ¿no? Puede generar práctica, puede ir todos los años, incluso con conocimientos técnicos previamente adquiridos también, y por lo tanto esas 3 maneras es como cualquier otra rama del conocimiento. Claro, al hilo de todo ello, ¿cómo se puede innovar en la docencia? Esto es más difícil, porque a veces tomamos por innovación cosas que se hacían ya en el siglo XIX, por decir un ejemplo. Incluso yo una vez me acerqué a la manera en que se organizaba la docencia en la época de Francisco de Vitoria, en el siglo XVI, en Salamanca, y me sorprendía porque todo eso que llamamos ahora innovación docente estaba ya presente. Con lo cual, bueno, la innovación en sí mismo no significa nada. Puede ser que sea innovador para uno, pero no tiene por qué ser innovador para el sistema. Ahora, lo importante es que sea innovador para uno,
que uno, con la experiencia que tiene, año tras año, sea capaz de ir introduciendo elementos diferenciados. Y obviamente supongo que en eso estamos todos de acuerdo, que la docencia no es solo y exclusivamente una gran clase magistral, que puede ser muy importante, pero que sí que puede haber otros elementos. Y por lo tanto la innovación, como todo en la vida, la innovación es ir incorporando pequeños elementos año tras año. No es que de repente ha descubierto la luz, no, mire usted, en eso consiste la innovación docente. Hay otra pregunta importante, sin duda. ¿Qué deben aprender los jóvenes profesores? ¿Cuáles son las cuestiones que deben aprender? Hombre, fundamentalmente a investigar. Esto es mucho más difícil que enseñar. Y para poder investigar hay que conocer muy bien la metodología, conocer el método científico, porque en definitiva el método científico es el que nos va a dar luego la clave de la docencia, de lo que vamos a explicar y cómo lo vamos a explicar. Cuando uno tiene un buen método, que lo tiene claro, seguramente en sus experiencias docentes transfiere esos conocimientos y por lo tanto ahí sí que hay innovación docente. Y principalmente esa metodología, ¿cómo se aplica en el campo del derecho? Bueno, no sé, podemos poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo desde hace muchísimos años una metodología que está muy relacionada con los aspectos sociológicos jurídicos, porque yo entiendo que una norma jurídica no puede ser analizada en el vacío, tiene que ser analizada desde la perspectiva de la realidad circundante. Es como si se probara un átomo, una caída de un átomo en una probeta. Claro, en esa probeta, en un laboratorio, probablemente no tendrá los mismos efectos que si ese átomo o esa molécula o esa gota de agua está tomada en el aire normal, que tiene aire, tiene viento, tiene partículas sucias, y todo eso pues puede ralentizar la llegada al suelo o puede desviar su trayectoria. Pues esto le ocurre exactamente igual a la norma jurídica. Por lo tanto, hay que tener en cuenta elementos que están en relación con lo económico, con lo diplomático, con lo histórico. Hay que comprender todo eso para descubrir si la norma realmente es eficaz, si es válida, si está en vigor incluso. Y por lo tanto todos esos elementos, por ejemplo, digo porque yo sigo ese método, pero hay otras personas que siguen, es un método, digo, sistémico. Claro, para reconocer una norma jurídica tiene que ver uno si la norma es de aplicación en el territorio nacional, si se aplica una norma nacional que está inspirada en una norma internacional, si pertenece a un área, por ejemplo, la Unión Europea, que ya es otra norma distinta, si el derecho internacional es de aplicación directa o no lo es. Todo eso, pues el que tenga el método científico de lo sistemático, pues lo puede utilizar también. Y otros muchos. Bueno, no quiero ser más insistente en las cuestiones de los métodos, pero hay incluso personas que todavía, digo todavía porque a mí me sorprende, pero bueno, son positivistas, ¿no? Bueno, ellos consideran que la norma positiva es aquella norma que es válida, que es la que está en vigor, que es la que se debe aplicar. Y bueno, todos sabemos que hay muchísimas normas positivas que no se aplican, ¿no? Por lo tanto, no es tan cierto aquellos. Hay otras personas que todavía consideran que la raíz de la norma puede estar, eso, digamos, una metodología más naturalista, ¿no? Bueno, que viene infundida por las cuestiones espirituales o por la cuestión religiosa, por lo que sea, o incluso los elementos racionales de la norma, si parte de la razón o no. En fin, métodos hay muchos, En mi última tesis doctoral, en la última tesis doctoral que he dirigido, por ejemplo, pues hemos tenido que utilizar un método que conocemos como rawlsiano. Rawls es un profesor norteamericano que entiende que la norma jurídica solo es posible extraerla de la jurisprudencia porque es el que aplica. Y bueno, en su mentalidad anglosajona, pues es verdad. Y hemos descubierto que hay aspectos del derecho internacional, en concreto el objeto de la tesis de esta persona a la que me refiero, que tiene mucho que ver, porque era sobre inmunidad de jurisdicción de los estados, y por lo tanto hemos tenido que acudir a esa metodología. No, la metodología tampoco es una única y exclusiva que toda la vida se sigue utilizando, sino que en función del tema, en función de la dificultad de acceso. El método científico, en definitiva, es el camino que uno utiliza para llegar a un sitio.
Y por lo tanto, luego tenemos que utilizar instrumentos. Claro que tenemos que utilizar instrumentos ya más tecnológicos, si quieren ustedes, ¿no? Podemos llamar pues, un instrumento de inducción, por ejemplo, pues cómo ha sido la práctica, nos interesa, o de deducción, por el contrario, nos interesa cómo ha ido evolucionando, bueno, todo esto son instrumentos que están al servicio de la investigación, pero no son métodos en sí mismos, lo digo porque es otro de los grandes errores que cometen en las tesis doctorales algunos estudiantes que empiezan diciendo he seguido un método deductivo o inductivo. Eso no son métodos, son técnicas metodológicas, pero no métodos. Llegamos a una de las cuestiones que son eje del Congreso. ¿Cómo impacta la investigación en la docencia? Pues mire, por ejemplo, yo creo que eso lo pueden ratificar mis alumnos. Yo suelo dar las clases con el periódico. Esto tiene un problema incluso que puede ser también didáctico, puesto que a veces las noticias son elementos que ellos no han trabajado todavía, porque puede ser, a lo mejor, por ejemplo, si esta mañana hubiera tenido clases, pues yo hubiera estado explicando la situación jurídica del avión que ha sido desviado en territorio bielorruso, todo eso que tiene tantos elementos jurídicos. Pero, ¿cuál es la utilidad de esta metodología docente, de esta innovación docente? Que los alumnos van adquiriendo el conocimiento como cuando los bebés o los niños de primeros años en una metodología docente utilizan, en vez de las letra a letra, el conocimiento primero de la letra, luego de la sílaba y luego de la palabra, es el sistema contrario, es decir, conoce la palabra árbol, por decir un ejemplo, y para ellos cuando ven escrito árbol es como si vieran un árbol, aunque ellos no lo tienen todavía diseccionado. Pues esto es lo que ocurre en una clase cuando los alumnos se enfrentan a la noticia del periódico. Esto, pues como mínimo 1 o 2 veces a la semana, siempre lo trabajamos. Y siempre, desde luego, que haya algún tema de interés. El tema de Ceuta, el tema de Gaza, cualquier tema. Todos son susceptibles de hablar prácticamente de casi todos los elementos del derecho internacional público. ¿Quiénes son los sujetos? Si los estados, quiénes son otros sujetos diferentes de los estados que han intervenido, el tema de las fronteras, el tema del espacio aéreo, el tema de, no sé, de la responsabilidad internacional, el tema de las funciones del derecho nacional, si tiene que regular eso o no. Todo este tipo de cuestiones pueden ser dilucidadas en un aula, aunque efectivamente el tema que ese día toca es el tema de los derechos humanos. Bueno, y como consecuencia de todo lo que nos indica, ¿cómo se puede conciliar la metodología de investigación, con la innovación en la docencia? No se puede, se debe de conciliar, entre otras cosas porque las clases son mucho menos aburridas. El alumno en general le interesa mucho lo que sucede en su entorno, y si en su entorno está constantemente... Es decir, yo no me creo que los alumnos de cualquier universidad española no hayan estado atentos a lo que ha ocurrido en las fronteras en Ceuta. Y por lo tanto están interesadísimos en saber qué ha ocurrido, qué es lo que... Y bueno, todo eso, junto a la transferencia de conocimiento, por ejemplo, ¿no? He publicado en los medios de la cadena Yoli un artículo sobre ese tema que es expresado, o me hicieron hace unos días una entrevista a la televisión sobre el tema de Gaza, y todo eso se pone en la plataforma virtual para que los alumnos también tengan ese conocimiento un poco más práctico, con un lenguaje mucho más asequible, que no es estrictamente jurídico, para que cualquier persona pueda entender qué es lo que está ocurriendo. Pero ellos están obligados como juristas a hacer el análisis jurídico. Nos consta que viene realizando desde hace varios años un proyecto que es el Derecho Internacional en vivo y en directo, eminentemente práctico. ¿Qué implica ello? Sí, efectivamente, hemos descubierto que los alumnos lo que más les ilusiona de todo es poder vivir en directo la actividad que desarrollamos en clase. Entonces, por ejemplo, pues todos los años hacemos un viaje a Gibraltar. Es un viaje corto, una pequeña cosita que tampoco, bueno, es verdad que nos lo pagamos entre todos porque desgraciadamente las universidades públicas españolas pues no disponen de esa capacidad económica para hacer este tipo de prácticas, digamos, ¿no? Pero allí pues
Lo primero es que tenemos un encuentro con el ministro principal de Gibraltar, o que tenemos un encuentro con el embajador español para las misiones de Gibraltar que tiene sede en la línea, o hablamos también con los alcaldes de la zona y tenemos una aproximación al problema, y de esta manera ellos lo han vivido directamente. Pero al mismo tiempo lo utilizamos también para aprender otros elementos. Por ejemplo, si ellos quieren saber, porque ya lo hemos trabajado en clase, que el único espacio marítimo de España que no tiene aguas interiores es la bahía de Algeciras, yo siempre digo que yo soy de los pocos españoles que se bañan en mar territorial, porque me baño en la bahía de Algeciras. Entonces allí les explico a los alumnos pues dónde están las bocanas de la bahía, para que se vea que tiene una dimensión que reconoce la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero que no se puede encerrar precisamente porque pertenecen a dos estados diferentes. Bueno, todo eso lo ven ellos de forma muy práctica. Y luego vemos también siempre, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar, cómo regula la Organización Marítima Internacional su tráfico, porque es un estrecho muy especial. Como sabemos, es un estrecho que tiene una dimensión internacional, y aunque sean mar territorial o de Marruecos o de España, la navegación es diferente al resto de espacios nacionales. Pero no solamente, a lo mejor visitamos, no sé, la base naval de Rota, visitamos el Parlamento Europeo, ahí sí conseguimos normalmente financiación del propio Parlamento Europeo, o visitamos y estamos presentes en una sesión, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, o vamos a la Corte Penal Internacional, o incluso a una embajada, la Embajada de Corea en Madrid. Bueno, pongo ejemplos de algunos espacios en donde hemos estado desde esa dimensión del programa del Derecho Internacional en vivo y directo. Hay otras preocupaciones importantes ahora en la docencia universitaria, que son la cuestión de la transferencia del conocimiento que pueden hacer los profesores en este ámbito. Y otra cuestión importante, la relativa a la internacionalización de las universidades. ¿Cómo deben los profesores aprender esta internacionalización? Bueno, son dos cosas diferentes, claro. La transferencia de conocimiento lo que quiere decir es que los investigadores, los profesores universitarios, que por tanto tenemos que ser docentes e investigadores, también tenemos un rol social, y por lo tanto debemos de transferir nuestros conocimientos a la sociedad. Y en ese sentido, bueno, yo como lo he hecho siempre, no me resulta nada novedoso, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, estar en un comité de expertos de Naciones Unidas en Georgia sobre vecindad. Bueno, pues eso es transferencia de conocimiento. O estar en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Belice, como ha señalado al principio, pues eso es transferencia de conocimiento. O hacer un informe para el Ministerio de Asuntos Exteriores, o para la Casa Real, o para quien sea, sobre una cuestión determinada. O también pues escribir en los periódicos, tener una entrevista a la televisión para explicar desde la perspectiva más científica un asunto que probablemente un periodista pues lo lee simplemente o lo dice en función de lo que ha leído en otros periódicos. Pero el profesor universitario tiene esa dimensión científica atemperada que le hace otorgar, digamos, un tipo de información más técnica. La cuestión de la internacionalización. Claro, efectivamente, me había faltado responderte a lo de la internacionalización. Bueno, esto en realidad no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Universidad viene de universo, no viene de ninguna otra cosa, y sorprende, por ejemplo, cómo en el siglo XVI, que es un siglo que yo he estudiado un poquito más por cuestiones, digamos, científicas, la gente estudiaba y se formaba en cualquier gran universidad europea. Francisco de Vitoria se formó en la Universidad de París, ¿no? Hay otros que fueron en la de Bolonia, otros que luego enseñaron en Coimbra y luego vinieron a Salamanca. Y, bueno, esa era la internacionalización de la época. Sorprendente es que durante muchos años aquí en España la universidad pues ha estado un poco más parada, ¿no? Pero no se comprendería la universidad sin esa internacionalización. En mi universidad concretamente, que es una universidad enorme, grandísima,
creo que lo podemos vivir constantemente, y no lo digo desde mi disciplina, de cualquier disciplina. Vaya uno a la facultad de biología, vamos a la facultad de matemáticas, vamos a cualquier sitio y hay muchos profesores que pertenecen a muchas redes. Y bueno, precisamente la institución académica internacional que yo presido, el ILADI, Instituto Hispano, Luso, Americano y Filipino de Derecho Internacional, reúne a 23 estados y somos unos 200, digamos, afiliados, entre comillas, ¿no? Porque son elegidos, es un sistema diferente al de una red, pero todos nos conocemos, sabemos y obviamente incluso intervenimos en algunas cuestiones. No todos somos académicos estrictamente, hay otros que son embajadores o que son funcionarios internacionales, pero a veces se nos pide, por ejemplo, pues una información sobre tal aplicación de un convenio en la OEA o cuestiones de estas. Y bueno, todo eso es una manera de internacionalizar también la universidad. Y obviamente hoy día las tesis doctorales prácticamente todas se hacen en ese marco internacional, con lo cual pues creo que ha calado, ha llegado y además es lo original de la universidad. Por lo tanto no es nada innovador, pero sí que es verdad que hemos recuperado ese concepto más clásico de universidad. Y por último, pues sería interesante que diera algunos consejos, sobre todo a los profesores más jóvenes, ¿no? A los noveles. ¿Qué les diría que debieran hacer para desarrollar una carrera universitaria? El consejo que yo le daría, no sé si será muy posible llevarlo a cabo hoy día, porque hoy día, desgraciadamente, el viejo concepto de maestro ha desaparecido. Y para mí fue tan importante que me encantaría que buscaran un maestro, que se dejaran guiar por el maestro, y no solo por las cuestiones, digamos, de puntitos que van para la ANECA y demás, sino que se estructuraran muy bien. Que salieran, que aprendieran idiomas, no solo inglés, por cierto, hay otros idiomas científicos que son muy importantes. Por lo tanto, ese doble consejo, la búsqueda del maestro y la innovación internacional para descubrir qué se hace en otros sitios, cómo se hace, porque también nos viene muy bien ver algunos aspectos que nosotros, por las razones puede ser que incluso hasta económicas, ¿no? No lo podamos desarrollar y que a lo mejor se desarrollan en otros lugares o viceversa. Es decir, podemos llegar a pensar que lo que creíamos que era maravilloso en no sé dónde, Harvard, en no sé qué, pues resulta que lo tenemos en la misma Universidad de Huelva a lo mejor, ¿no? Muchas gracias, profesor Pablo Antonio Fernández, por sus interesantes aportaciones a esta última conferencia de este congreso, primer congreso de innovación en la docencia en ciencias sociales y jurídicas. Esperemos que haya unos nuevos congresos en los que podamos reflexionar, aprender, como ha sido en este caso, en todo este congreso, de las aportaciones interesantes recibidas. La docencia también necesita que sea estudiada, reflexionada, para que podamos ser mejores docentes en el futuro y cumplir nuestro cometido social en esta universidad del siglo XXI.